Muy bien, entonces voy a compartirles, como les decía, la pantalla para comenzar a trabajar el día de hoy unos temas. Este tema es apasionante, ¿no? El de los recursos humanos, por supuesto. No sé si pueden ver. Sí se ven. ¿Sí se ve? Muy bien. Sí. Sí, sí Muy se ve, bien. Miss. Excelente. Entonces vamos a comenzar, como les comentaba, en esta tercera sesión. Ya estamos prácticamente a la mitad. Tercera sesión, que tiene que ver con este tema tan interesante de la gestión del talento humano, ¿no? Porque nos implica, porque somos nosotros parte de ese talento, porque somos los que echamos a andar las sesiones en las clases, porque nos dedicamos a la parte administrativa en las escuelas, en las universidades, en las instituciones. Entonces, es un poco también hablar de nosotros mismos y nuestra posición dentro de las instituciones. No es algo que está fuera, sino más bien que nos implica. Entonces, vamos a comentar un poquito cómo hemos ido avanzando, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Qué vimos la sesión pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Los que estuvieron? ¿Sí? No sé, Joel, si estás por ahí, nos comentas qué fue lo, digamos, lo central de la sesión pasada. ¿Dónde está Joel? Sheisla, ¿estás por ahí? ¿No nos acordamos? O escríbanme por el chat qué cosa es lo que abordamos, ¿no? Por lo que yo pude ver el video, un poco hablaron del proyecto educativo nacional, sobre la ciudadanía plena, sobre todo lo que implicaba este documento y cómo podíamos a través de las instituciones generarlo, no solo con los estudiantes, sino con toda la comunidad, ¿no? Eso más o menos lo que Muy entendí. bien, muy bien. Partimos del PEN, ¿no? El PEN es como la constitución, digamos, para los abogados y bueno, para todos los peruanos. El PEN es, digamos, el documento que nos genera este norte, ¿no? Hacia dónde va la educación en los próximos 15 años hasta el 2036, ¿no? Hasta el 2036. Y eso lo hacíamos porque veíamos que el mandato que nos da este documento es lograr la ciudadanía plena, ¿no? Y la ciudadanía plena tiene estos 4 propósitos, que era el bienestar emocional, que era lograr la investigación, la innovación, ¿no? Nos daba estos mandatos y lo que teníamos que hacer nosotros era garantizar que haya este tamiz que pueda descansar luego junto con nuestro PI, ¿no? Pueda descansar luego en el código de ética que debemos estar armando para entregarlo el día lunes, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, hemos llegado hasta, hemos hecho este camino, ¿no? Me gusta recorrer el camino para que veamos cuál es la lógica y el hilo conductor, ¿no? Empezamos una primera clase hablando sobre la ética, ¿no? La moral, qué es la ética profesional, ¿no? La ética docente o la deontología, que decíamos nosotros cuáles son nuestros deberes profesionales, los deberes de la ética empresarial, ¿no? Porque es desde la empresa donde adoptamos nosotros en educación todo este tema de los códigos de ética, ¿no? Los códigos de ética nacen en los años 70 como una necesidad de las empresas de normar ciertos comportamientos internos y externos para una mejor convivencia, ¿no? Esto de que negocios son negocios y mi vida ética es otra, eso ya a estas alturas no funciona, ¿no? Es ser ético en todos los aspectos de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y eso es lo que debe de primar. Entonces, en esta línea que nosotros seguimos, ya tenemos el PEN, tenemos los temas de la ética, tenemos nuestro código de conducta, nuestro código de ética, perdón, ahora nos correspondería atender estos 2 puntos que tienen que ver con la escuela democrática, porque la gestión del talento no la hacemos en abstracto, sino las hacemos
pensando en un tipo de escuela, en un tipo de institución, si es que no estamos en escuela, que es la institución democrática que debe garantizar que la ciudadanía plena, que es lo que el PEN nos está proponiendo, ¿no? Y eso implica también que nosotros podamos contar con el personal, con los colaboradores necesarios para echar adelante esta propuesta, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar una parte el día de hoy, porque todo este tema de gestión del talento es un tema muy, muy grande, muy largo. Imagínense que hay pues especialistas que solamente estudian durante 5 años esta problemática, pero nosotros vamos a jalarla o a remontarnos siempre al aspecto educativo, y qué mejor que ustedes que viven esa realidad para que nos comentemos lo que normalmente sucede. Entonces, ustedes tenían ahí una video que se llama La Escuela Democrática Carol, ¿no? Eh, que es una escuela considerada un caso de innovación a nivel de Latinoamérica, así reconocida, que tiene muchos años de funcionamiento, y tiene un video muy lindo, porque cuando nosotros hablamos de la democracia en la escuela, a veces pensamos que es una utopía difícil de alcanzar, ¿no? ¿Cómo hacemos una escuela democrática? Que no se trata de simplemente poner, hay que hacer el municipio escolar, y ponemos el municipio escolar y con eso ya somos una escuela democrática. Es la idea de cómo vivimos, cómo fomentamos esta ciudadanía plena en la escuela. ¿Se acuerdan que comentábamos que es la escuela el primer espacio donde los pequeños, los ciudadanos, futuros ciudadanos, comienzan a tomar contacto con lo que es los servicios del Estado, con lo que es ejercer ciertos derechos y deberes, ¿no? Porque del ámbito del hogar pasamos al ámbito de la escuela, y ahí es donde se empieza a ejercer y a conocer cuál es la realidad de esa democracia. Y entonces, durante 11 años están los chicos en la escuela, y eso los va a marcar para probablemente su futuro ciudadano, los puede marcar para su futuro ciudadano. Entonces, si yo les pregunto ahorita, ¿conocen escuelas que puedan llamarse democráticas? Una escuela que viva la democracia. Si tienen ustedes alguna experiencia, sería bonito poder compartirla. No sé si alguien tiene alguna experiencia en ese campo, ha trabajado en alguna institución que realmente viva esta escuela democrática. No sé si alguien pueda comentar, o conoce, ¿no? Puede ser en otros países de repente, en otras regiones, es, esta vida plena, ¿no? Porque a veces pensamos que solamente en Finlandia, no es verdad, o en Noruega pueden ocurrir estas cosas, pero ocurren también en lugares más cercanos a nosotros, ¿no? No sé si alguien conoce algún caso o ha vivido en una experiencia en alguna escuela donde ha visto realmente esta vida democrática. Maestra, Sí. en mi caso y también ahora que le escucho hacer esta reflexión, cuando ayer trabajábamos con el equipo, con Rosario aquí presente y con los compañeros del grupo 3, cerrando un poco esta parte de la actividad del video, ese fue un tema que nos llevó a una reflexión bastante intensa, bastante profunda, porque al menos en mi caso yo soy profesora de ciencias sociales y durante muchos años me tocó abordar el tema de la enseñanza de personal social, se llamaba en esa época, y que implicaba justamente la formación de estas habilidades, que ahora se llaman habilidades ciudadanas, pero paralelamente, esta experiencia que le comento tuvo que ver con que yo fui profesora fundadora de un colegio, que es una experiencia única en la vida de un docente. Creo que es muy difícil, ¿no? Tener dos oportunidades de ser profesor fundador y quedarse 20 años en una institución. Entonces, en mi caso, eso me dio la posibilidad de ver el origen, de ver desde delante. Ese colegio lo quiero con el corazón hasta ahora, que ya no trabajo ahí, porque lo vi desde el proyecto en papel. Y entonces el primer año, el recibir ese grupo pequeño, que fue en el caso de nosotros un grupo de 75 chicos, y ahí cuando escuchaban el video decían, empezamos con 23 niños, ¿no? Entonces,
eso marca una diferencia para todo lo que es la convivencia interna de la institución. En el caso de nosotros, yo les contaba a mis compañeros, les digo, los recreos, yo estaba sentada frente a la salita donde estaba el único televisor que teníamos en el colegio, y todos pues con jean, con polo, ¿no? Incluso los profesores, y los niños, el que no estaba en mis piernas estaba apoyado en mi hombro, o sea, era una familia que se reunía hasta en el momento del recreo para ver, qué sé yo, los dibujitos animados, las noticias, lo que fuera, o sea, era una convivencia muy cercana, y eso es un momento que hay que aprovecharlo y potenciarlo al máximo, porque cuando la institución crece, en ese crecimiento se pierde el contacto cercano. Y yo escuchaba al director de la escuela, Carol, y decía, esto nos ha traído muy buenos resultados porque después pasamos a 1000 y pico. Sí, es un logro. Mi colegio pasó a cerca de 2000 alumnos, pero nunca más volvimos a tener esos espacios tan cercanos y de contacto tan intenso que permitieran, por ejemplo, que los primeros años a los chicos se les permitía estas experiencias de formación ciudadana, porque también los problemas eran menos complejos con menos gente. No sé si estoy equivocada en eso, pero creo que la complejidad va también con la cantidad de chicos que podemos manejar en una institución. Y también con el grado, ¿no? Pasamos a secundaria, es otro mundo, y se va complejizando. Y en este caso, el reglamento del colegio, que ahora se llaman protocolos, maestra, lo diseñaron los chicos. Chicos desde primero hasta quinto de secundaria, a los que los reuníamos, así como se hacen las reuniones para el PI de una institución, los reunimos a los chicos con una pizarra grande, chicos, aquí están, ¿no? ¿Qué esperan de su institución? Vamos a hacer un focus y tal, ¿y qué le pueden dar a cambio a su institución? Y salió un documento precioso, que ayer cuando yo escuchaba todas estas opiniones del video, ya analizándolo, ¿no? Porque la vez pasada lo vi, pero de pasadita, analizándolo, me hacía recordar mucho estas experiencias, pero también para ponerlas sobre el tapete y ver todos esos elementos que suman, pero también aquellos que se convierten en un reto. ¿Qué Ujú. pasa con el profesor que llega a mitad del proyecto y que todavía tiene que realizar una ruta de entender qué se está persiguiendo y formarse? ¿No? Entonces son muchas cositas para reflexionar. En este caso, ese es mi aporte para la pregunta que usted hacía. Para mí fue una experiencia maravillosa, por lo menos los primeros 6 años de la institución. Y después siguió, hasta ahora tiene mucho éxito, pero los retos van aumentando y la vivencia ciudadana va complejizándose, ¿no? Entonces, en este caso, para mí, que era un poco el nexo, el curso de ciudadanía era el nexo y era el punto donde recaían todos los problemas y los chicos esperaban que sirviera, ¿no? De vehículo de comunicación era un reto, servir de vínculo entre la dirección del colegio y decirles, disculpa, pero yo he trabajado con ellos que tienen derechos y ahorita están reclamando tal cosa, ¿no? Así es. Entonces sí tuve la suerte de que la dirección escuchaba y participaba muy activamente, pero también dejaban clara su posición, ¿no? Entonces creo que sigue siendo una situación de proceso. No podría decir que es un logro al 100%. Gracias, maestra. Muy bien, Roxana, qué interesante lo que nos comentas. Cómo un proyecto, siempre se dice la crisis de crecimiento, ¿no? Un proyecto que empieza con un núcleo pequeño, en este caso de 70, 75 estudiantes, luego viene esta crisis de crecimiento y cómo debemos, que quisiéramos sostener esa propuesta inicial para que permanezca, ¿no? Para que permanezca a lo largo de este crecimiento, no se pierda esta esencia, ¿no? Ese es el reto que hay que afrontar. Para eso, pues tiene que haber de alguna manera instancias que puedan sostener, ¿no? Gestionar esto no es tarea fácil, ¿no? El video, que no sé si todos lo han llegado a ver, el video, por favor, pueden levantar la mano, ahí tienen, ¿dónde está? Que dice reacciones, los que han leído, perdón, los que lo han visto, porque es un video. Rosario lo ha visto, es un video muy lindo, ¿no? Que nos deja muchas lecciones, porque a veces decimos es imposible hacerlo, ¿no? Ujú. Y no, Así es. no es así, ¿no? Es posible poder atender una propuesta de ese tipo a pesar de el crecimiento que pueda tener, ¿no? Hay que pensar, hay que estructurar. Una cosa que mencionaba Roxana era el tema de cómo hacemos para. Perdón, está bien, José, no te preocupes. ¿Cómo hacemos con los docentes que entran, ¿no?
nuevos, que tienen que empaparse, ¿no? Estos procesos de inducción que se llama ahora en gestión del talento, tan importantes y que a veces cuentan con una mentoría, porque eso se da a cargo de un profesor que tiene más años en el colegio y que conduce y ayuda a este nuevo personal a adaptarse y a empaparse de la cultura de la escuela también, ¿no? De esta cultura tan importante. Entonces, aquí, si ya lo han visto, aunque creo que solamente 2 levantaron la mano, me parece que aquí no puedo verlos a todos. Roxana lo ha visto y también me parece que levantó la mano. ¿Quién más? Rosario, ¿no? Rosario, sí. Rosario también levantó la mano, como las 2 personas que habían visto el video. Es un video que tiene 12 minutos de duración. Yo no sé si les molestaría a Rosario y a Roxana volver a mirarlo para poder verlo ahora con ojos más de tomar apuntes exactamente de dónde son los puntos de éxito. Lo vemos Con todo gusto, maestro. Este es un resultado. Lo vemos y luego vamos a responder algunas preguntas que vienen a continuación. ¿Sí? A ver, lo voy a poner acá. ¿Me cuentan si se escucha y se ve? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, maestra. Bien. ¿Qué les ha parecido? A ver, algunas reacciones. Hay muchísima, podríamos hacer una sesión de 3 horas solamente para desmenuzar las afirmaciones y los ejemplos que nos pone el profesor, el director. Por si acaso, tío o tía es la denominación que le hacen a los profesores, ¿no? Y el apoderado es el padre de familia. Bueno, son términos usados, parece, en esta escuela, no sé si en todo Chile se usa esa denominación, pero ¿qué reacciones podemos tener respecto a esta realidad, ¿no? De esta escuela, como dice la pregunta, cómo una escuela democrática como Carol podría motivar a los maestros para que desarrollen la ciudadanía plena en sus estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de perfil deben tener estos docentes que están trabajando ahorita en este colegio, ¿no? ¿Cómo los formamos? ¿Qué características deberían de tener, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué nos transmite este video? ¿Con qué se quedan del video? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Joel. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Lo que más me llama la atención del video es cómo maneja la institución los canales de comunicación entre los estudiantes, profesores, tutores, sector administrativo y, bueno, en general, ¿no? Me parece una forma muy didáctica también al mismo tiempo de cómo poder hacer un reclamo efectivo donde sus voces sean escuchadas, ya que conocemos que en la realidad peruana hay muchos casos de estudiantes que desean hacer algún reclamo también, pero muchas veces las autoridades de la institución pasan por alto esto, ¿no? Dicen, no, eso es un tema sin importancia, ¿no? Pero acá vemos los filtros que se están manejando de manera adecuada. Entonces, si bien hay problemas, no solamente de los estudiantes, sino también por parte de los padres de familia que quieren hacer un reclamo, también esos son atendidos. Muchas veces en las instituciones pequeñas que conocemos, donde yo he trabajado hace algunos años, veía que cuando había un reclamo de parte del padre de familia, el director decía, bueno, háblele al tutor, el que se encargue, conmigo no es la cosa, ¿no? Lamentablemente es así. Y yo sé que si este sistema se quiere implementar en un colegio chico, de alguna u otra manera, el docente va a tener una sobrecarga de trabajo. Me gustaría, sí. Hay instituciones que conozco donde he trabajado donde sí se podría implementar tranquilamente y como se menciona, hay horas de orientación pedagógica, ¿no? Entonces, en este tiempo se puede aprovechar para manejar todo este tipo de reclamos o documentos. Pero, ¿qué hacemos en instituciones pequeñas? Es muy buena. ¿Sería viable aplicarlo? Porque de todas maneras sería una forma de cómo fomentar la democracia entre los estudiantes, padres, todo. Pero, ¿cómo hacemos con la sobrecarga extra? Ese es el Muy, detalle, ¿no? muy buena reflexión, Joel. A ver, vamos a ver qué cosa nos dice. Gracias por tu intervención. Gracias, Miss. Sheisla, ¿qué nos dices? Buen día con todos. Bueno, aparte de las características, y sí es cierto, pues no comparto también lo que es el compañero, la forma como se atienden los reclamos de los padres, de los estudiantes. Algo que yo escuché al inicio del video era cuando estos niñitos estaban colocando los sellos
y pues él ponía las dos caritas tristes y era que la profesora le preguntaba, ¿y qué te pasó? Cuéntame. Y, o sea, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que muy poco en las escuelas, sea el nivel que sea, se trabaja quizás con relacionarnos con lo que pasa en la casa de los estudiantes. Y si algo yo tengo entendido es que eso también influye mucho al momento, pues, no del aprendizaje. Entonces, creo que eso solamente nos los enseñan muchas veces lo que se queda en teoría porque, bueno, de por sí también la realidad del Perú no es fácil de ello, porque me acuerdo cuando estaba en prácticas y en los cursos de psicología que llevábamos, pues nos mandaban a estos colegios lejos, bueno, que están en las zonas más alejadas de Piura. Entonces nos íbamos, identificábamos pues nuestros problemas, estos estudiantes que tenían bajas notas y al final era porque tenían problemas en casa, porque papá le pegaba a mamá, porque ellos mismos sufrían maltrato y era una cosa de ir a la casa y que nos tiraran la puerta en la cara o que saliera el padre y nos insultara, que simplemente pues no nos dijeran nada. Entonces creo que también esa realidad no se presta para esta situación donde quizás sí se les hace a los mismos niños que comprendan las situaciones que pasan sus compañeros y que también se vayan formando, pues no en comprender, en ponerme quizás en los zapatos del otro, en apoyarlo en una situación, y creo que también eso es importante, pues no debería tenerse en cuenta. Muy bien, Sheila, muchas gracias por tu participación y por exponer tus puntos de vista acerca de cómo a veces hay rechazo de las mismas familias y cómo a veces el docente tampoco se vincula mucho con lo que le puede pasar al estudiante. Marlene, y después Rosario. Maestro, buenos días. Creo que me pareció muy interesante la primera parte sobre el amormetro, ¿no? Que es muy importante lo que es el conocimiento de nuestras emociones. Y creo que deberíamos, yo pienso que esa técnica me pareció muy interesante y la voy a aplicar. La segunda parte creo que depende del colegio, depende de la estructura, depende de la cantidad de alumnos también que se pueda aplicar. Mi colegio es grande, tenemos 2 salones por cada grado y creo que la directora tiene bastante conocimiento acerca de esto y determina 2 horas a cada tutor que nosotros tenemos que tener entrevista con los estudiantes, mínimamente 2, así como mencionaba en el video, ¿no? Lo que sí he observado es que muchas veces el docente no aprovecha esas horas, pero también entiendo que en otros colegios es un poco complicado porque no hay docentes o no les pagan por las horas de las entrevistas, o sea, son horas extras que a veces los docentes tienen que asumirlo. He estado en otro colegio mucho más pequeño que también es privado. No sé cómo es en un colegio público, no sé si Sabor, no sé el sistema de administración pública, he trabajado en los últimos 4 años solo en colegio privado. Y, debo recalcar que creo que en mi escuela sí hay una participación democrática, ¿no? Se trata con respeto, hay una participación directa, toma de decisiones de los estudiantes. Justo hace una semana, esta semana, hubo elecciones de elecciones del Consejo Estudiantil 2022. Hay una estrecha relación entre estudiantes y profesores, trabajan conjuntamente, donde el protagonista en mi colegio es el estudiante, ¿no? Como le mencionaba, para aplicar esto, al docente se le tiene que dar más horas, que solo así puede funcionar y se les tiene que pagar, digamos, si es privado, ¿no? Y también en público. Pero si no es así, creo que sería muy complicado. Y aún así, por ejemplo, nosotros tenemos tutoría aparte, 2 horas, hacer una sesión, y aparte tenemos 2 horas adicionales, hasta 3 horas adicionales, que en esas 3 horas nuestra función es entrevistar a los estudiantes cómo están mínimamente 2 veces al año. Y yo como tutora soy tutora de 33 estudiantes y tengo que llevar acerca de sus emociones, apoyo académico, entonces como que tengo suficiente tiempo, ¿no? Citarles semanalmente, y eso semanalmente 2 veces, ¿no? Cada semana tengo cita 2 veces con papás o con estudiantes. Yo voy ya viendo esos 50 minutos para planificar a qué estudiantes voy a citar y a qué papás voy a citar. Y aparte de ello, tengo 2 horas adicionales para tutoría. Yo creo que solo así puede funcionar esto, pero como mencionaba, que hay otros colegios
no las tienen estas horas, y si lo hacen tutoría, que muchas veces no es remunerado, ¿no? Esa sería mi participación. Muy bien, profesora. Marlene, ¿no? La problemática central, como también ha señalado Joel, del tiempo. El tiempo, las horas que contamos, es una realidad a la cual hay que adecuarnos. Rosario. Gracias, Marlene. Sí, yo con una frase que me quedo es cuando hablaban del papel pasivo que tenía el estudiante, de ser un cliente, ahora ser un socio. ¿No? Qué importante eso, ¿no? Ah. A veces en el mundo hubo una oleada esto de ver a la escuela como algo, como una empresa, que no está mal, sin embargo, es importante focalizarnos en el aspecto educativo, pedagógico. El mundo de la educación es tan distinto, diferente, tratamos con personas, con esas pequeñas personas que son el futuro de nuestro país. Y muchas veces en las instituciones pasa eso, ¿no? ¿Cómo es que podemos motivar a los maestros a que desarrollen esa ciudadanía? Y eso parte siempre del liderazgo, ¿no? Yo creo que el director es un factor fundamental en esto, sobre todo en dar confianza, en sensibilizar. Es una serie de verdad de trabajo arduo, de hormiguita, desde abajo hasta arriba y con todos los actores educativos, pero en esencial del maestro, que es el quien está en contacto directo, permanente y constante con el estudiante en aula, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la sensibilización, de la capacitación, de la implementación, de la supervisión también y de la evaluación de cómo vamos llevando estas actividades democráticas, estas pequeñas, porque de verdad yo sinceramente nunca he trabajado en una institución que sea así, con unas actividades grandes, grandes democráticas. Como usted indica, solamente el tema este de las elecciones municipales, escolares, y ya cumplimos, ¿eh? Ya la UGEL nos pidió, ahí está, ya tenemos alcaldesa, regidores, pero no vamos más allá, ¿no? Entonces, tenemos en la cabeza que tenemos que entregar documentos, seguir una programación, contenido, y no vamos a la praxis, ¿no? A la praxis. Pero yo creo que el director es la persona que debe liderar conjuntamente con los maestros, el equipo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere de una democracia activa, una democracia plena dentro de la institución para justamente llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Entonces, para mí es uno la confianza y que el maestro se siente identificado con lo que quiere la institución. Es importante. Muy bien, Rosario, has puesto un punto importante acerca de cómo vemos a los niños, ¿no? Como socios, como clientes, o simplemente como ciudadanos de segunda, porque no tienen que opinar, no tienen que participar, porque como son pequeños, ellos no saben, y no tienen, ¿no?, el bagaje que se requiere para vivir la democracia en la escuela, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera agregar algo que le haya suscitado, le haya inspirado algún punto. Roxana, no sé, tú que ya lo ves por segunda vez, este video, no sé si has recogido algún otro elemento que quizás no viste en la primera vista. Estás con el micro. Sí, sí, tengo el micro. ¿Sí me escucha? Sí, No sé. pero aparece Es, como que no tienes el micro prendido. A ver, dale, te escuchamos. sí, Ah, y hay dos. no sé qué problema. Ahora De sí, repente Roxana. mi computadora fallando otra vez. Sí, lo que ahora no tengo el video. Roxana, tenemos. Maestra, uno de los temas que sí lo he visto a ver. Es que creo que estás usando dos dispositivos, ¿no? Si no, apaga nomás tu cámara para que puedas participar con calma. Ya, ahora sí creo que. ¿Ahí me escucha, maestra? Ahora sí. Sí, sí se te escucha. Dale. Ya, ahí. La reflexión que hacía en este caso va en otro sentido. ¿Por qué? Porque cuando veía la problemática que abordan,
me preguntaba si toda la problemática que se presenta en una escuela puede manejarse con estos espacios de tanta, de tanta buena onda, por llamarlo de alguna manera, porque también hay momentos en las instituciones en que puede llevar un padre muy desbordado y no sé en qué medida, o sea, todos estén dispuestos a pasar por este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces yo llego, presento una queja, hay todo un equipo que no necesariamente pasa por un código de la institución o por un protocolo de la institución. Y ahí en esa parte yo me quedaba pensando si de repente falta más información, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, si han tenido situaciones límites en esa institución, cómo las han manejado, porque también hay problemas y situaciones que pienso yo que no van a poder ser resueltas por un comité, por muy bien intencionado que esté. Por experiencia personal, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en la dirección de un colegio acá en Piura cuando se desbordó el río, el 2017, y nosotros estábamos a 2 kilómetros del río, ¿no? Estábamos en la zona de los ejidos y realmente fue muy difícil contener a los padres de familia porque no había medios, o sea, no había emergencia, no había, la institución era culpable hasta de que hubiera grillos en la institución, ¿no? Para ellos. Entonces, hay situaciones en las que podría ser que este modelo tan bonito no funcione. Entonces, yo sí pediría más información, si es que fue el caso, de poder entrevistar al director para saber en qué casos ha tenido que fortalecer los mecanismos que han diseñado, que son muy bonitos. Y creo que al chico le dan una seguridad en su actuar que puede replicar en su casa, puede replicar en la sociedad misma, en la organización, ¿no? Ya porque involucran a todo el ecosistema. Sí. Pero sí reflexionaba sobre esto, ¿no? O sea, cuáles son las situaciones que se saldrían dentro de este marco de buena comunicación, de toda esta empatía que se ve, ¿no? Se ve como muy bonito, como muy de telenovela, pero no sé si eso funciona al 100% de los casos, Sí, ¿no? de Esa era mi acuerdo. reflexión. Disculpe que de repente pongo la nota discordante, pero No, al me lleva a contrario. esta reflexión, ¿no? Me parece pertinente lo que Gracias. dices, a ti, Roxana, por tu reflexión, y porque efectivamente un modelo no se puede calcar y copiar a otro. Son realidades diferentes. Estamos hablando de Chile, aunque Chile no es Finlandia, estamos hablando de una escuela pública, estamos hablando de un barrio marginal, que es lo que mencionaba al principio. Se nota el liderazgo, ¿no? Creo que Rosario hablaba de la capacidad de liderazgo, un liderazgo muy fuerte del director. Se nota que es una propuesta cuajada, no ha sido hecho hace 2 años ni 3, sino tiene muchos años, seguramente han pasado por los problemas que tú has mencionado y han ido construyendo, ¿no? Esta, digamos, esta casuística para ver cómo se manejaba luego la problemática. Pero sí hay una diferencia entre la idiosincrasia de nosotros los peruanos, probablemente de la zona de Piura también, frente a lo que puede ser la idiosincrasia en Santiago de Chile, ¿no? Hay diferencias. No digo que sean buenas o malas, pero hay diferencias. Y sobre esas diferencias también tenemos que construir alguna propuesta. Luis, querías mencionar algo. Gracias, Roxana. Sí, profesora, buenos días nuevamente. Buenos días. Disculpe la cámara que estoy con una lacto que nos regaló muy amablemente el gobierno regional hace unos 10 años y todavía continúa. Bien, lo que más me ha sorprendido el video es son varias cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, la disposición que tienen los maestros a ese cambio, ¿no? Usted lo ha dicho de que esto no es cosa de un día, sino se ha tenido que haber un análisis acerca de incluso un análisis sociocultural, ¿no? De la zona, me imagino, antes de elaborar el proyecto. Lo que voy a hacer es lo siguiente, en la escuela pública, porque yo soy docente de escuela pública, bueno, también he trabajado en una institución privada aquí en Cañete, a lo que voy es que cuando se habla de participación democrática de los alumnos, solamente se tiene esa idea de elección de autoridades, nada más. Pero cuando le decimos a los docentes que esta participación ciudadana de los alumnos debe ir más allá, ellos automáticamente ya piensan, no de que los alumnos van a decidir, nos van a sancionar, los alumnos que esto, que lo otro, y eso no es así. La mala concepción que tenemos de la participación democrática de los alumnos solamente se centra en la decisión del colegio.
más no tomamos en cuenta esto que ha pasado en el video, que es lo más mínimo, lo más importante, que es incluso la manera en que el alumno llega a la clase, el estado de ánimo en que llegue ese alumno a la clase. Entonces aquí no tenemos esa concepción de lo que es democrática, ¿no? Acá decimos una escuela democrática cuando el alumno decide todo. No, pero si nosotros nos podemos analizar este video desde el simple hecho de que el alumno manifieste los sentimientos con lo que llega al colegio, eso es algo tremendo, ¿no es cierto? Es algo tremendo. Dos, también lo que me ha impresionado, yo no sé si choque también con nuestra realidad, de repente la logística que hay, ¿no? Logística tanto en personas como en infraestructura. Hablo de personas porque lo dijo el primer colega cuando tomó la palabra, cuando hacemos el canal de comunicación es tremendo en esa escuela, ¿no es cierto? Y hay tiempos, ¿ah? Hay tiempos que se tienen que respetar, cosa que no se hace en la escuela pública. Marlene Puma también manifiesta de que acá en la escuela pública no siempre se toma en cuenta el alumno. En la escuela pública tenemos, el docente de secundaria dicta 26 horas. A nosotros nos pagan por 30. En la escuela pública el docente dicta 26 horas, incluida la hora de tutoría. Entonces, esas 4 horas, ¿qué se debe hacer? Por norma está que el docente debe de distribuir esas horas en entrevistar a alumnos y entrevistar a padres de familia. Así es que la normativa ya está, sino que quizá nos falte un poco de tiempo, ¿no? De nuestra parte para poder hacerlo. Y por otro lado, eso sí, aquí concluyo mi punto de vista, es que acá lamentablemente, ¿por qué decimos los docentes de que no nos alcanza el tiempo? Porque lamentablemente nosotros estamos ya con ese arraigo en nuestra cabeza de querer avanzar temáticas, querer avanzar contenidos. Y nosotros lo que tenemos que desarrollar son competencias. Entonces, cuando nosotros estamos obligados, cuando tenemos la absurda idea en nuestra cabeza de desarrollar los contenidos, no nos falta tiempo. Porque si vemos el programa, por ejemplo, de sociales de tercero, cuarto, quinto año, wow, hay temas importantísimos, hay temas en abundancia. Pero lo que nosotros tenemos que recalcar es desarrollar competencias. Y si nosotros desarrollásemos competencias realmente como debe ser, incluso el tiempo nos sobraría, ¿no es cierto? Eso es todo lo que podía aportar, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, fíjense cómo este video nos ha suscitado numerosos sentimientos, digamos, encontrados, ¿no? Un poco la idea de, ¿será posible aplicarlo en el Perú? ¿Será posible aplicarlo en nuestras escuelas? ¿Cómo hacemos para comprometer a todos? No solamente a los maestros, sino también a los padres de familia, ¿no? Que a veces, como decía Roxana, hasta los grillos nos echan la culpa, ¿no? De la invasión de grillos en la escuela. O sea, ¿cómo hacemos para que esto poco a poco vaya decantando, ¿no? Y vaya permitiendo justamente construir esta escuela democrática, ¿no? Entonces, claro, aquí tiene que haber un consenso en toda la escuela, porque esto no es cuestión solamente del director, el director tiene que estar convencido del cambio y convencer a los demás, y esa sí es una tarea difícil, pero nos encontramos también con el problema del número digamos, de docentes y estudiantes del colegio, nos encontramos con el problema también, que es una realidad, del número de horas. Hay un problema con los profesores de secundaria, que son profesores por horas, muchas veces no están necesariamente adscritos al colegio todo el día, sino que tienen 3, 4 colegios donde, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo exiges que se comprometan con la problemática de ese colegio, ¿no? Entonces hay una serie, digamos, de limitaciones. Ahora, ¿qué sí podemos hacer? Por ejemplo, el amormómetro, ¿no? Eso no nos cuesta nada. Simplemente, si trabajamos con pequeños, tener que el delegado o uno mismo tenga esto para marcar y saber cómo llega el niño. Y si vemos la constancia de que el niño llega triste una semana, 2 semanas, pues ahí tenemos un problema que está aflorando, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a ese niño? Obviamente eso significa tiempo, significa citar a los padres, qué sé yo, y va a implicar un esfuerzo extra nuestro como maestros, ¿no? Ese es por ejemplo, el individual. No sé si se dieron cuenta los individuales con el nombre del niño y lo que le gusta. Hay cosas simples que sí podemos ir incluyendo en nuestras actividades y que sí pueden despertar esa idea de el niño cuando va a la escuela siente que es él el que está yendo, que lo están atendiendo a él, que no es un número ni un apellido, como se acostumbraba hace muchos años ¿no? Cuando yo era estudiante hace muchos años, no se nos trataba por nuestro nombre, por el apellido, ¿no? Acá, por ejemplo,
que el niño se sienta que está llegando a un lugar donde lo acoge, ¿no? Y fíjense ustedes que esta pandemia, por más problemas que podamos tener en educación, ha revelado que la escuela, sobre todo la escuela pública, siempre ha sido un referente de protección para el niño. Porque ahora los hemos dejado expuestos en hogares donde a veces hay mucha violencia. Entonces la escuela representaba ese lugar de seguridad para el niño, que no lo hemos tenido casi en 2 años, ¿no? Por eso es que también hay tanta presión por volver a clases. ¿Cuántos niños víctimas de violencia, afectados emocionalmente, por el hecho de no haber podido a este refugio de tranquilidad con todos los problemas que les digo que puede haber en la escuela pública? Entonces el problema es bien complejo, pero yo no quería dejar de mostrarles esto porque es como decirnos, bueno, sí se puede, no es fácil, pero sí hay algunas cosas que podemos ir cambiando y podemos ir sensibilizando, ¿no? Había un colegio aquí en Lima que, por ejemplo, cuando los niños, los pequeños, ingresaban al colegio, en los primeros días de marzo, ¿no? Cuando se inician las clases, a cada uno le daban un lápiz, y en el lápiz le ponían una frase, como te he extrañado, qué bueno que estés en el salón, bienvenido, ¿no? Es un lápiz, pero es simbólico. El niño va y encuentra un lápiz que está dirigido a él con un mensaje bonito. Son detalles que, aunque ustedes no lo crean, despiertan mucho el que el niño se sienta acogido, ¿no? Que es lo que ahora, digamos, por el mundo en que vivimos y la aceleración y la vida agitada y la tecnología, es que a veces nos olvidamos de ese elemento humano de cercanía que debemos de tener, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Entonces, hay que seguir dándole la vuelta, hay cosas que hay que estar mirando también que hacen otros, ¿no? Vamos a conversar de eso seguramente en la próxima clase, de modelos de escuelas de otros países, que claro, nosotros podemos decir, ah, pero eso pasa en España, eso pasa en Europa, pero hay que ver, no para copiar, sino para ir adaptando a nuestra propia realidad, ¿no? Entonces sí creo que este video nos saca este reto, ¿no? De cómo hacemos para ir incorporando la escuela democrática en nuestro diario actuar en la escuela. Acá íbamos a hacer una actividad, pero como somos pocos y de alguna manera hemos propiciado esta conversación, vamos a dejarlo ahí porque la idea era, y lo tienen ustedes en la actividad, que cada grupo, no sé, ahorita somos, ¿cuántos son? Somos 11, ¿no? Somos muy pocos para hacer esta actividad, pero la idea era que ustedes hicieran una simulación, que entrevistaban al profesor, ¿no? Y uno fuera el entrevistador y otro fuera el director y pudiera responder algunas preguntas que a ustedes les inquietaba, pero que ahora las hemos conversado de manera conjunta y hemos ido de alguna manera también respondiendo, ¿no? Esta actividad la vamos a dejar, la tienen ustedes en su documento y sería bueno que la puedan realizar en sus grupos, porque este es un video que hay que verlo varias veces, ¿no? Como para ir analizando más cosas que pasan ahí, ¿no? Más detalles que nos pueden dar, por ejemplo, interesante esto del manual de convivencia. Interesante también que los padres han participado también de estas normas de convivencia, y cuando ingresan a esta escuela, saben a lo que van, ¿no? Es como si yo escogiera que mi hijo vaya a la escuela, digamos, a una escuela alemana, ¿no? O que enseñen alemán. Yo sé que mi hijo va a tener que aprender alemán, y sé que yo de repente no hablo el idioma y voy a tener que enfrentar, digamos, algunas deficiencias ahí, pero yo no puedo pretender que el colegio ya no enseñe alemán o no enseñe quechua o lo que fuere. Entonces, sí tenemos que ser claros con lo que le ofrecemos al padre de familia en nuestro proyecto educativo, de acuerdo también con los propósitos del proyecto educativo nacional, ¿no? Entonces, esto es para que veamos qué complejidad tiene este tema de la gestión de los recursos, a todo nivel, ¿no? A nivel alto, con los directivos, a nivel de los maestros, de los niños y también de los padres de familia. Es una gran complejidad, no es fácil, ¿no? Vamos a hacer aquí sí un pequeñísimo ejercicio, cada uno en 3 líneas, chiquitito, va a hacer un comentario o vivencia, un párrafo, comentario o vivencia referido al mar. Ahí tienen ustedes el mar. Creo que es un mar tan lindo como los que hay en Piura, ¿no? A mí me encanta, ¿no? De verdad, para mí es los mares más lindos, las playas más lindas están en el norte,
No es que yo sea también del norte, pero me parece que son las playas más lindas. Y este es un mar. Imagínense que todos estamos ahorita frente a este mar hermoso, Están ¿no? todos invitados, maestra. Cuando vengan me tienen que decir. De todas maneras te buscamos, Roxana, para disfrutar de este maravilloso mar Piurano. Acá estamos en Yacila, vamos a ponerlo así, ¿no? Estamos en Yacila. No sé si el mar es así de turbulento, pero vamos a estar en Yacila y se nos pide que escribamos un párrafo de lo que nos evoca el mar. Vamos a dar 3 minutos para que ustedes puedan realizar esa inspiración. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos inspira el mar? Disculpe que la interrumpa, una pregunta. Sí, te escucho. Nuestro equipo hizo el video y así como usted lo indicó, organizado en 2 grupos de temas, solo que nos excedimos en los minutos y la pregunta era si se lo mandamos por correo, por WeTransfer, no sé. Sí, mándalo. Para que lo pueda ver. Claro que sí. Gracias, gracias. Correcto, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, inspírense, ahí tienen el mar. ¿Dónde Yo lo sé- escribimos, maestra? ¿En el chat? No, ustedes mismos en su cuaderno, cualquier papel. No es para entregar, Ah, es para compartir. ok. ¿Sí? Entonces vamos a esperar, acá voy a poner el cronómetro para darnos nuestros 3 minutos. Ya está. ¿Qué nos inspira el mar? Bien, vamos terminando. En segundos. Muy bien. ¿Qué nos ha evocado el mar? La palabra mar, la foto, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién quiere compartir su reflexión? A ver, Joel y después Rosario. Joel. Ok, Miss. El mar me hace recordar las playas de Cerro Azul, donde solía cocinar a leña en la casa de mi tía. Mi bisabuelo reposa tranquilamente y en ocasiones me escucha pronunciar su nombre. Aves vuelan impacientes mientras buscan nubes blanquecinas para pintar su libertad. Qué lindo, Joel. Muy lindo, me encantó. Casi un poema. Muy bien, qué lindo. Me has hecho, sí, verte a ti en la playa, a tus abuelos. Qué bueno, qué lindo. Gracias por compartirlo. Rosario, después Valeria y después Sonia. El mar me apacigua, me tranquiliza la mente y me relaja el cuerpo. Me llama, me invita, me libera todo estrés con sus hermosas aguas. Lindo. Muy bien, Rosario. Inspira esta paz, ¿no? El mar. Qué bueno. Gracias. Valeria. Bien, maestra. Bueno, yo lo relacioné un poco a los últimos días
que estoy segura que para todo maestro diciembre suele ser muy caótico. Viendo un poco la imagen, recordaba cómo el mar puede, desde lo más hondo, ser a veces eso, ¿no? Muy caótico, sobre todo con las olas, pero que siempre termina en calma. En las orillas siempre uno puede encontrar esa tranquilidad que muchas veces busca. Y es con eso con lo que yo me he podido referir al mar. Muy bien, muy bien. Cómo recordarnos siempre que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Es un poco Así lo es, maestra. que te ha inspirado a ti esta foto. Muy bien, Valeria, gracias. Sonia. Maestra, buenos días, compañeros, buenos días. El mar para mí por mucho tiempo fue un refugio, al igual que el compañero, me gusta mucho y me inspira el mar de Cerro Azul. Me invitaba a pintar, me hacía recordar que en Cerro Azul yo podía meditar, pintar, relajarme. El solo hecho de escucharlo me inspiraba paz, pero al mismo tiempo el mar me causaba miedo, las olas me causaban miedo, pero también este mismo mar me brindaba tranquilidad. Ujú. Muy bien, Sonia. Como a veces tenemos eso, ¿no? Esa doble sensación, ¿no? De felicidad, de tranquilidad, pero también un poco de temor, ¿no? Que son cosas que nos pasan en distintos ámbitos de nuestra vida. Muy bien, Sonia. Luis. Muy bien, maestra. Voy a leer el párrafo que he hecho recordando mi vivencia. A ver, dice así. Recuerdos vivos de mi niñez en Marcona, Nazca, en donde íbamos de la casa de mi tía hacia la playa de los Pingüinos, solos vestidos con nuestra ropa de baño, nada de sandalias, nada de protector, bloqueador, toallas ni gorros. Llegando a la playa te daba la sensación de libertad al simplemente arrojarte al mar y sin necesidad de voltear a ver tu ropa si se la habían llevado o no, y pescar borrachos o trambollos para el caldo que nos noqueaba por las tardes. Qué lindo. Qué bonito, sí. Recuerdo mucho Marcona, es una de... Bueno, yo soy de Ica, vivo en Cañete ya hace más de 20 años, pero yo soy de Ica. Y en Marcona nos íbamos, mi mamá nos mandaba, ¿cómo es incluso la confianza que había? Yo recuerdo que llegaba, pasaba Navidad y llegaba el colectivo, que son esos carros grandes, esos Ford antiguos, y simplemente mi mamá nos mandaba a mi hermana y a mí. Mi hermana tenía 13, yo tenía 11, y nos mandaba con nuestra maleta en ese carro hasta Marcona, que son como 3 horas. Increíble. Y allá nos recibía mi tía y pasábamos los 3 meses, porque antes empezaba la clase en abril, ¿no es cierto? Los 3 meses y era un disfrute, pero tremendo, tremendo que, bueno, quisiera volverlo a repetir nuevamente, ¿no? Pero las circunstancias todavía no me lo permiten, pero sé que lo volveré a hacer. Claro que sí, Luis, qué bonita vivencia, ¿no? Y las playas de Marcona, San Fernando, creo que se llama una de las zonas. Sí, ahí va, San Fernando es la zona protegida, ¿no? Tenemos pingüinos. Aquí es una cosa maravillosa, ahí Sí, van los los leones. cóndores, tengo entendido también a Así es, los alimentarse, ¿no? cóndores llegan Bajan hasta la bahía de San a la Fernando. bahía, Ajá. increíble, lindo, Así es, linda así experiencia. es. Muy bien, Luis, gracias por compartirla. Roxana, ¿habías levantado la mano? Sí, maestra. El mar me da la libertad de ser yo misma frente a los momentos más bonitos de mi pasado. Pues con mi familia tenemos hermosos momentos compartidos frente al mar en las playas de Piura. También me da la fuerza de enfrentar los desafíos de mi presente, de aceptar en soledad mis situaciones de salud y me permite gritar a solas y liberar mis penas presentes. Me vuelve a la historia de Alfonsina Storni, con quien comparto mi historia. Mucho tiempo se interpretó que Alfonsina se suicidó por penas de amor y en realidad fue porque se enteró que tenía una enfermedad bastante avanzada y la canción habla de que ella no quiere que se entere su hijo, ¿no? Entonces cuando me enteré sentí una afinidad muy, muy especial y eso lo descubrí frente al mar de Piura. El mar me permite proyectarme pensando que siempre hay un futuro y también me permite soñar que en ese futuro seguiré conservando mi mayor tesoro, que son mis afectos, mi familia. Pero más allá de mí misma, me permite soñar que de ese horizonte azul vendrán cosas positivas para la gente, para mi tierra y para mi país. Gracias, maestra. Qué lindo, Roxana. Qué lindo. ¿Y cómo el mar, esta foto,
te ha movilizado también una serie de sentimientos, ¿no? De tu Totalmente. pasado, ¿no es cierto? De este gusto que tienes por la poetisa, en fin, de lo que esperas también para ti, para los tuyos y para tu región y para el país, ¿no? Muy lindo, gracias por compartir. Sí. Gracias. Gracias a usted. Marlene, aquí ya, la última, a ver, cuéntanos. Voy a leer lo que estaba escribiendo. Estar en el mar me llena de tranquilidad. Siento paz como estar al lado del Creador, tan profundo como mis sentimientos, sus olas como mi personalidad, que golpean a las piedras en mis en mis momentos oscuros. Estar cerca del mar me recuerda los momentos más hermosos y bellos de mi vida. Espero que el destino y el universo se confabulen para volver a estar nuevamente ahí. Nada más, maestra. Ay, qué lindo, Marlene. Sí, estás un poquito lejos del mar, ¿no? Pero bueno, igual, qué bonito que tengas ese recuerdo, ¿no? Positivo. Bueno, gracias a los que han querido compartir, creo que casi todos han compartido su vivencia, ¿no? Su opinión o lo que les ha movilizado. ¿Por qué creen que hemos hecho este ejercicio? A ver, hipótesis. Porque ya viene el verano. Porque Forma seguimos vacaciones. parte, quizás forme parte de la sensibilización de la persona. Ajá. La percepción de cada persona acerca del mar, o sea, cómo vemos cada una de nosotros y nosotras, digamos que enfocamos al mar o conceptualizamos o definimos al mar de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Puede ser positivas o negativas, ¿no? Puede ser para otra persona tal vez algo negativo del mar porque tuvo una tragedia o algo, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, muy bien, Marlene. Gracias también, Luis, que nos dice por el chat que es para reflexionar, para fomentar la reflexión. Y efectivamente, la reflexión que queremos hacer con esto, hemos querido hacer con este ejercicio, es el siguiente. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. ¿Cómo frente a una frase o una palabra o una foto como es el mar, cada uno de nosotros nos ha suscitado un sentimiento, una emoción y un recuerdo distinto, como con una palabra nada más? Y eso nos quiere decir que cada uno de nosotros es un mundo de experiencias, un mundo de emociones, un mundo de sentimientos. Y ahí viene la complejidad de gestionar el recurso humano. No es fácil. Debería uno gestionar el recurso humano hasta de manera individual, porque cada uno es diferente. Y es por eso que cuando hablamos de recursos humanos tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene esta huella digital, que acá la vemos en esta figura de la cara. O sea, somos diferentes como son diferentes nuestras huellas digitales, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una huella digital única, irrepetible, no hay otra en el mundo. Igual nosotros, los humanos, las personas, somos seres únicos e irrepetibles. Y ahí viene la complejidad y lo delicado que es el tema de los recursos humanos, ¿no? De manejar entornos como es la escuela, donde tenemos a los estudiantes, tenemos 30 niños en el salón, tenemos 30 vivencias distintas. El director tiene, o el coordinador tiene a cargo 20 maestros, 20 realidades diferentes. Y ahí viene un tema muy importante para nosotros los docentes, que es tener mucha empatía, ¿no? Es una de las cosas que, digamos, más necesarias de tener para poder entender al género humano, que es tan complejo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la gestión del talento, ¿no? Está definida, como tienen acá, como todos estos procesos de los recursos humanos integrados, ¿no? Que se diseñan ¿para qué? Para atraer, para desarrollar, para motivar y retener a los empleados o colaboradores, como también se denomina ahora, de una organización. ¿No es verdad? Y acá hay una palabra muy importante, que es la motivación, ¿no es verdad? Poder mantener o poder sostener esta motivación extrínseca e intrínseca, porque nosotros también tenemos muchas motivaciones para ir a un colegio todos los días, para ir a un aula de clase, para ir a ver a los padres de familia, y en fin, lo que nos toque hacer. Tenemos muchas motivaciones intrínsecas, pero también hay motivaciones extrínsecas, que es lo que también debe ser gestionado adecuadamente en una escuela. Pero no siempre fue así.
No siempre esta aproximación fue de esa manera. Antes, las personas, sobre todo en la época esta del boom de las grandes empresas, esta es una foto que responde a una fábrica norteamericana de los años 20, éramos una pieza solamente necesaria para producir algo, ¿no? Producir carros, producir artefactos eléctricos, etcétera, etcétera. Hasta que en el año 27 se le pide a un psicólogo, que seguramente han escuchado hablar de él, Elton Mayo, un psicólogo que de la Universidad de Harvard, que establece lo que son las relaciones humanas, ¿no? Es decir, en psicología, uno de los temas más importantes que él releva es el tema de las relaciones humanas. Aquí, en esta foto, no solamente estamos frente a un torno o frente a un pedazo de madera, sino que además estamos interactuando seres humanos en un espacio. Y eso es lo que él saca a la luz. Porque hasta antes de este estudio del año 20, que además dura 5 años, no se crea, fue un estudio bastante largo, que venía de una corriente anterior que decía que lo importante es que el ser humano es racional, solamente racional. Y entonces, como somos seres racionales, ¿para qué trabajamos? Por dinero. Punto. Entonces, si trabajamos por dinero, pues hay que aumentar la productividad para poder pagarle más al trabajador y obtener mayores ganancias. Entonces, lo único que motiva o motivaba en esta visión al ser humano para trabajar era el dinero. ¿Por qué? Porque teníamos que cubrir nuestras necesidades. Punto. No había más, ¿no? Esa es la visión taylorista. Pero luego con Elton Mayo cambia un poco de eso, porque había algo que se percibía que no funcionaba bien. Y entonces se hicieron una serie de experimentos, por eso duró tanto tiempo. Además era una empresa, la Western Electric, una empresa que tenía no sé cuántos miles de trabajadores. Y entonces se aplicaron observaciones, se aplicaron encuestas, etcétera, ¿no? Y querían ver qué era lo que motivaba a la gente a trabajar y por qué trabajabas mejor y más contento. Y una cosa que se dijo que podía tener relación era la iluminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mayor iluminación, mayor productividad, por ejemplo. Pero se descubrió que daba lo mismo que tuviera poco o mucha iluminación, ¿no? Luego, la gente se empezó a sentir muy intimidada. Hubieron varias hipótesis ahí y al final lo que se llegó a establecer es que la gente trabaja mejor cuando está motivada, cuando tiene un entorno motivado, cuando tiene interacciones con otros que lo motivan. Y eso hace que nazca esta visión de las relaciones humanas, ¿no? Nosotros como seres humanos estamos motivados y la motivación es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta cuando hablamos de la gestión del talento humano, ¿no? Entonces, esto ha venido evolucionando, no siempre, como decíamos, ha sido así, incluso con el uso. Su audio, Miss. ¿Ahora? Ya, perdone. Cuando empiezan a aparecer estas grandes fábricas, con la revolución industrial, estas grandes fábricas, se llamaban relaciones industriales. No sé si han escuchado hablar de ese término, ¿no? Hasta los años, digamos, 50, se hablaba de relaciones industriales, ¿no? Que simplemente es gestionar lo que la empresa dice con lo que tiene que hacer el trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para que produzca más y mejor. Después ya se va a una segunda etapa que es la administración de recursos humanos. Se empieza a hablar que los recursos humanos también deben de contemplar otros elementos como es, por ejemplo, la gestión de las horas extras, las vacaciones, ¿no? Que no solamente era cómo aumento la productividad en el trabajador, sino además cómo hago para cumplir con las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después, a partir de los años 2000, se empieza a hablar de gestión de talento humano, en el entendido que lo que hay que hacer es lograr esta motivación en la persona
porque se le considera al colaborador una pieza fundamental para la organización. Ya no es solamente la pieza que viene a trabajar, le pago, gestiono sus vacaciones y se acabó, sino que además esta persona, este trabajador, tiene mucho que dar a la empresa, tiene mucho que contribuir y es un socio para la empresa. Así como nos hablaba el profesor de Cracovia, que los niños no son clientes sino socios, en este caso, en la mirada de gestión del talento, el trabajador, el colaborador es una pieza fundamental y hay que tratar de desarrollar todo el talento que éste pueda tener. Por eso se llama gestión del talento. Lo que implica es desarrollar en él todo el talento que pueda tener y con una mirada a largo plazo, ¿no? Con la idea que ese potencial que todos desarrollan en la institución va a ser algo que va a beneficiar a toda la organización, a las personas, y también ahora se está dando este salto hacia la comunidad, hacia el entorno. No solamente es, por ejemplo, no sé si en sus colegios o en sus instituciones hacen estas acciones de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Cuando van a hacer alguna labor, sea con el medio ambiente, sea con otras instituciones, no nos estamos quedando únicamente en nuestra institución, sino que además estamos haciendo algo por los demás que están fuera del entorno laboral. Entonces, es una gestión muy integral, es una gestión que promueve este desarrollo de las personas en todas sus dimensiones. Por eso es que hacíamos este ejercicio del MAR, para que vean ustedes la complejidad que eso significa y cómo desde la escuela podemos ir afrontando esto, en el caso de este curso o este módulo, viéndolo desde el punto de vista del profesor, ¿no? Y de los directivos, más que nada del personal que trabaja en la institución. No sé si tienen algún comentario. ¿En sus instituciones tienen área de recursos humanos o gestión del talento? Porque gestión del talento incorpora también a recursos humanos. Es decir, no podemos salvarnos de gestionar las vacaciones, de ver las horas extras, de ver los permisos. Eso sí va a existir, pero va más allá de eso, ¿no? La gestión del talento va más allá, va hacia cómo potenciamos a esa persona, cómo la incorporamos como un socio para nuestra empresa. Marlene, ¿sentías tú con la cabeza de que sí hay en tu institución un área, no sé si de gestión o de administración de recursos humanos? Hay gestión de talento humano, ¿no? Que incluye actividades, digamos, de capacitaciones, y recuerdo mucho yo no me acuerdo la estrategia, pero aplicaron un tipo de encuesta, que creo como algo círculo y demás, y éramos tan diversos, pero nos dimos cuenta que todo secundaria éramos tan diferentes, pero de alguna forma nos complementamos y nuestro coordinador nos hablaba de esto, ¿no? Como usted mencionaba, y coincidía con el discurso de mi coordinador, con lo que nos está enseñando, y me parecía súper interesante, que la diferencia de cada uno de nosotros hacía que todo el nivel era muy rico en ciertas actividades, ¿no? Teníamos una colega de matemática que era muy disciplinada, teníamos otro compañero que era del área de comunicación que era súper divertido, el otro era creativo, yo era de organizar, y cada uno éramos diferentes. Y ahí estaba lo rico de nosotros, ¿no? Me gustaba bastante, y lo que está mencionando también es muy, muy interesante. Exacto, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar, ¿sí? O tiene el área, porque tú has mencionado muy bien, Marlene, como el ojo de poder, digamos, seleccionar un equipo donde todos, en realidad todos somos diferentes, ¿no? Ya lo hemos visto, lo hemos comprobado con este ejercicio, todos somos diferentes, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Al contrario, esas diferencias suman, porque el que es organizado, de repente le falta pues el humor, siempre hay un chistosito en el grupo, o le falta pues digamos, el relajado, todos necesitamos de todos. Entonces, eso es lo que potencia a una organización y son necesarios, ¿no? Y hay que darle espacio a cada uno de ellos, pero siempre con una orientación, como tú bien decías, Marlene, del líder de la escuela o del equipo, que sepa canalizar adecuadamente esas diferencias, ¿no? Y sumarlas a hacer esta sinergia que aporta en el desarrollo de la institución, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga ahí algo que decir del área de recursos humanos o de gestión del talento de su institución, si es que la hay, porque a veces sí. Maestra. Sí.
Sí, tengo una duda, una interpretación acerca de esto. Sí. En la diapositiva que usted presenta, ahí se habla de que esta misma gerencia, llamémoslo así, de relaciones humanas, ha cambiado de nombre durante los años, ¿no es cierto? Sí. Primero se llamaba Relaciones Industriales, luego Administración y ahora es Gestión de Talento Humano. Sí. La pregunta viene, profesor, a ver si me explica, por favor, ¿a qué se debe esto? Quizás las empresas se están dando cuenta de que al ser humano, que es el trabajador, tiene hoy en día muchas más necesidades, quizá afectivas o de otra índole, porque incluso ahora ya cuando vemos las propagandas de los supermercados, ahí se le llama colaboradores, ¿no es cierto? Y cuando yo veo esta propaganda, yo digo, bueno, ¿en qué cambia que le diga trabajador o colaborador? Si al final es lo mismo, ¿no es cierto? Pero quiero que usted me dé esa perspectiva, porque si bien van cambiando de acuerdo a la coyuntura, a mi entender, es porque cada vez las empresas se están dando cuenta de que el ser humano, al trabajador, se le tiene que tratar más desde el aspecto humano tal como es. Bueno, en realidad no sé si es una pregunta la que me estás haciendo, porque también tú mismo me has dado la respuesta, ¿no? Es este cambio de visión de las empresas. Si tú ves, por ejemplo, a ver, hay una película muy linda que no sé si la han visto, muy linda, bueno, sí, a mí me gusta mucho, que se llama Tiempos Modernos, no sé si alguien la ha visto. Tiempos Modernos es una película de Chaplin, muda, película muda. Charles Chaplin. Sí, Charles, no sé si la han visto, esa famosa del reloj, donde él está y que se mete dentro de un reloj. Bueno, esa es una perspectiva del ser humano, ¿no? Que se daba en la época en que se consideraban las relaciones industriales, que era esta dicotomía entre el trabajador está por allá y su sindicato, si es que lo tenía, y la empresa está por acá. Y entonces eran como irreconciliables, ¿no? Entonces, ¿qué se trataba de hacer en las relaciones industriales? Bueno, tratar que haya la menor cantidad de conflictos, manejar un poco el conflicto y lograr pues que la empresa pueda ganar lo que tiene que ganar y el trabajador pues dé hasta la última gota de su esfuerzo. Esa era una mirada de la empresa. Así funcionaban las cosas en los años 20 hasta los años 50. Esa era la manera del enfoque que se le daba a la empresa. Cuando vamos hacia los años 90, que empieza la administración de recursos humanos, se dan cuenta de que este conflicto, digamos, podría suavizarse si hay una entidad en medio que se preocupa de regular estos derechos, ¿no? Como por ejemplo al pago puntual, a regular el número de horas, a pagar las horas extras, a gestionar las vacaciones, etcétera, etcétera, que haya una oficina que se encargue de eso, que pueda limar las asperezas. Porque sí, la empresa tiene que seguir ganando, pero también es cierto que necesita el trabajador, y entonces como para que no, digamos, haya mucho disturbio, hay que cumplir con estas obligaciones. Pero en la gestión del talento humano va más allá, porque efectivamente, como tú bien lo mencionas, Luis, hay un cambio en las perspectivas de las empresas, hay una nueva visión de las empresas. Por ejemplo, antes de que venga la pandemia, ¿no? Había una nueva modalidad en las empresas que ya se estaban implementando en muchas días, acá en el Perú, ojo, no estoy hablando de Finlandia, que era que no habían espacios propios en las empresas, ¿no? Entonces yo llegaba con mi laptop, ¿no? Y habían mesas grandes distribuidas en distintos ambientes, y yo iba con mi laptop y me sentaba donde encontraba sitio, por ejemplo. Esta idea de que cada uno debe tener su escritorio, su espacio, su cajón, eso estaba cayéndose. Ya terminó de caerse, ¿no? Con la pandemia, porque ahora, como ven ustedes, cada uno ha tenido que improvisar en su casa, ¿no? Un espacio donde poder trabajar. Entonces, son cosas en este caso que nos hemos visto obligados a cambiar por la pandemia, pero también es verdad que hay corrientes en que las empresas van cambiando su perspectiva. Eh, eh, Son, por ejemplo, como comentábamos la clase anterior, la sesión anterior, se han comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, ya no es que yo gano solo, porque además, si no me incorporo a la problemática de mi país y del mundo, al final de cuentas, ninguno de nosotros va a poder sobrevivir ¿no? En el planeta. Entonces, sí hay un mayor compromiso, una visión distinta de la empresa, ¿no? Que se compromete cada día más, y por eso es que ve ahora, como tú bien dices, no te ve como trabajador, sino te ve como colaborador. Podemos discutir el término, ¿no? Podemos discutir, porque no es ningún pecado ser un trabajador tampoco, ¿no? Todos somos trabajadores, no es ningún pecado serlo. Y yo siempre he tenido particularmente cierta
digamos, idea de que de repente colaborador tampoco es la palabra, pero está bien, es válido, ¿no? Es válido porque quiere marcarse esta distancia entre lo que era ese trabajador de los años 20 con lo que queremos hacer ahora de las personas en las empresas. Sí, Eleodoro. Profesora, buen día a todos mis colegas, un saludo. Mire, el tema de gestión de talento humano es casi último, ¿no? Está básicamente referido al proceso a través del cual se tiene que hacer un reclutamiento de, bueno, usando el término colaborador, ¿no? En base al puesto, al perfil del puesto, hacer un proceso de selección de manera que en cada puesto de la empresa se tenga, ¿no es cierto?, el colaborador con el mejor potencial. Se parte de la premisa que todos tenemos un talento humano innato y un talento humano que lo adquirimos. Ese proceso de selección va a permitir tener, ¿no es cierto?, las personas más adecuadas, apropiadas, ¿no? En ese proceso es un poco, parece contradictorio, o no se ve mucho el aspecto ético, ¿no? Como debe ser un componente importante, ¿no? Para poder seleccionar, ¿no? Y la gestión del talento humano tiene que ver con el proceso de reclutamiento, luego la incorporación, el proceso de su desarrollo profesional dentro de una empresa, hasta el momento en que puede ser retirado de la empresa, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es que ahí hay un elemento central que también es el aspecto ético, ¿no? Que en las empresas a veces valoran mucho al momento de reclutar y en el momento de desarrollo de sus colaboradores, o sean las personas quienes asumen algunas responsabilidades dentro de las empresas, ¿no? Eso quería aportar, maestra. Muy bien, Eleodoro. Muy bien, porque nos has recordado también cómo debemos engarzar esto con el tema de la ética, ¿verdad? Cómo no hay que olvidarnos de este eje sobre el cual hemos partido, ¿no? En este curso sobre la ética. O sea, eso va marcándonos todo el camino, ¿no? Incluso hasta cómo vamos incorporando a los colaboradores a nuestras instituciones educativas, ¿no? Y aquí, como bien dice esta definición que tienen ustedes acá, ahora el departamento o la unidad de gestión del talento humano tiene que atraer, desarrollar, motivar y retener, que es algo sumamente complicado, este talento humano en las organizaciones, ¿no? Y esta es una tarea compleja, ¿no? Es bastante compleja. Entonces, agradezco tu complementación y sobre todo recordarnos que en todo esto, en todo este proceso, en todo este procedimiento que hemos señalado, siempre está detrás el tema de la ética de la institución, ¿no? Entonces, había un video que es este de Alfonso Alcántara, no sé si lo llegaron a ver, ¿sí? Sí, nos dice Rosario, es muy simpático, es un TED Talk de 16 minutos creo, donde él nos habla pues del tema de la motivación, ¿no? Y qué motivaciones tenemos para ir a laborar, ¿no? Lo hace de una manera muy simpática, muy entretenida, ¿no? Nos recuerda que hay distintos tipos de motivación y que la motivación también depende de muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, del contexto, depende de cómo nos sentimos, ¿no? Depende también de la coyuntura, como que hay muchos elementos que pueden ir modificando de alguna manera nuestra motivación. Y no es que siempre vamos a ir con la sonrisa a los labios todos los días a trabajar, porque eso es imposible, o sea, siempre hay cosas que nos pueden estar ocurriendo en el camino, ¿no? Pero que no quiere decir que estemos descontentos, ni que, ¿no? Podamos tener algún problema contra la institución donde estamos trabajando, ¿no? Lo importante acá son las interacciones que vamos logrando. A veces salimos un poco preocupados de nuestra casa y nos dicen, ya, de acá para acá, tus problemas de la casa, de la puerta del colegio para atrás y de la puerta para adelante, te olvidas de tus problemas personales. Me pregunto si eso es posible. O sea, si yo estoy con un niño enfermo, si tengo mi esposo delicado, ¿va a ser posible que yo deje mi...? Tampoco se trata de que uno esté, digamos, permanentemente con esa preocupación, porque tenemos que trabajar, tenemos niños que atender, ¿no? en nuestro trabajo, pero no es tan fácil, ¿no? Como hay mecanismos, y hay empresas que utilizan
hay un banco acá inclusive que tiene hasta peluquería, ¿no? O sea, uno puede llegar y en algún momento del día estar tan estresado que puede irse a la peluquería o puede irse a jugar fulbito de mano o simplemente a echarse en un sofá a ver una serie, que es ahora un poco la forma en que están trabajando algunas de las empresas, ¿no? Nuestro trabajo como docentes no es tan así, lamentablemente, ¿no? No es que yo estoy estresada con los niños y a la mitad de la clase me voy y los dejo, como un médico cuando está atendiendo. Los que estamos en servicio directo trabajando con personas, no es tan fácil eso, pero sí hay que ver qué mecanismos hay dentro de la institución que permite los recreos, por ejemplo, que haya cafecito, ¿no? Que haya algunas cosas que puedan ayudar en la sala de profesores, cuando la había, porque ahora ya no hay sala de profesores. Esperemos que el próximo año sí podamos encontrarnos físicamente, pero crear esos espacios bonitos, ¿no? Que haya una bonita sala, que siempre hayan galletas, y no necesariamente las tiene que poner el colegio. O sea, podemos organizarnos nosotros también como personal, como profesores, y bueno, pues Rosario los lunes traen las galletas de soda, y la siguiente semana Luis trae las de vainilla, y entre nosotros vamos haciendo este ambiente, porque el ambiente también lo creamos nosotros, no solamente es una función que nos tiene que dar la escuela, sino también nosotros tenemos que preocuparnos de alimentar y crear ese ambiente, ¿no? Entonces, acá el profesor Alcántara nos hace recordar este tema de la motivación. Por eso aquí una de las preguntas es que es un elemento importante en las escuelas, la motivación que tenemos nosotros. No nos referimos a la motivación, digamos, como parte del proceso de aprendizaje, sino a la motivación nuestra de ir a la escuela a trabajar, ¿no? Y cuáles serían los motivadores principales de los colaboradores de una escuela que se orienta a la ciudadanía plena y vive la democracia. Ese es el reto, y ahí tiene que ver con lo que Leodoro también nos mencionaba, de este tema de la ética, de este tema de los propósitos de la ciudadanía plena, ¿no? Entonces son preguntas que tenemos que ir reflexionando acerca de ese elemento, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien ¿ha visto el video? ¿Alguien que quiera comentar? Rosario, no sé tú, si lo llegaste a ver. Sí, algo importante que dejó el expositor, ¿no? Decía que pues no era lo mismo animar que motivar, ¿no? El animar era con respecto a las emociones, eran momentos, instantes, ¿no? Pero lo que era la motivación iba más allá, que de repente lo anterior era un primer paso, pero no lo era todo. Y es más, hizo un ejercicio donde ahí establecía muy bien la diferencia entre esos dos conceptos, ¿no? Entonces, qué importante es de verdad la motivación. Nosotros trabajamos con personas, entonces el hecho que nosotros podamos hacer nuestro trabajo con esa, entre comillas, tranquilidad, alegría, entusiasmo, y que sepamos también los docentes que tenemos el respeto, la confianza en nuestro trabajo y lo que hacemos con los niños es muy, muy importante, ¿no? Muchas veces hablamos de la evaluación, que sí, que tienes que hacer esto en la clase, evaluarse, pero no se da la importancia a la escucha activa del docente, también, que es importante, ¿no? Eso es, a veces solamente se rigen a ver lo que uno hace en el aula, pero va más allá de lo que hacemos, ¿no? Y es parte de que nuestra motivación va permanentemente a través también de las relaciones con nuestros compañeros, ¿no? Cómo nos llevamos, cómo compartimos experiencia, cómo compartimos actividades, cómo también establecemos estrategias exitosas y las no exitosas, ¿no? Entonces yo creo que la motivación es una parte fundamental que a veces es intangible, pero que es lo primordial, yo creo que dentro de una institución, y yo creo que dentro de todo trabajo, ¿no? Desde todos los campos. Y en todas nuestras vidas, ¿no? Nosotros nos movemos por motivaciones, ¿no? La motivación ese es la intrínseca, al menos es el impulso que cada uno tiene por algo, ¿no? A mí nadie me dice que salga a montar bicicleta, pero me motiva, me gusta la bicicleta, entonces lo hago con ganas, ¿no? Esa motivación intrínseca la tenemos los educadores porque tenemos la vocación, y esa vocación es lo intrínseco, nos gusta ir a enseñar, disfrutamos viendo la cara de los niños cada vez que descubren algo, cada vez que experimentan algo, es como si nos pasara a nosotros, ¿no? Es ese entusiasmo que siempre sabemos. Entonces, sí es la motivación algo importante,
Y esa motivación también de alguna manera la transmitimos a nuestros niños, ¿no? En el salón, a nuestros adolescentes, también a nuestros compañeros, ¿no? Hay una frase aquí que quería compartir con ustedes de un gran ejecutivo de Microsoft que decía, ¿no? Estoy convencido de que nada que hagamos es más importante que contrastar y desarrollar personas. Al final, uno apuesta por personas, no por estrategia, ¿no? Fíjense ustedes cómo pone a la persona sobre todas las cosas, ¿no? Y claro, Microsoft es una entidad que produce, digamos, tecnología, y para producir tecnología necesitas al ser humano, necesitas a la persona. Entonces, ¿cómo hacen ellos para mantener motivado siempre a este trabajador, a este colaborador, para que dé lo mejor de sí, pueda construir este nuevo conocimiento, esta nueva tecnología, de la cual dependemos en todos los sentidos actualmente, ¿no? Y acá hay una, no sé si conocen la parábola de la naranja, no sé si la han escuchado, es muy... Bueno, acá nos está, WeWork también nos dice, es el modelo que yo conozco, el de WeWork, es muy bueno. Sí, es eso de las mesas que todos compartimos, que no hay una oficina propia, sino alquilamos. Luis nos dice algo importante, la retribución económica de nuestro trabajo. O sea, eso es lo que dice el profesor Alcántara, ¿no? Que una motivación importantísima es el dinero, cuánto nos pagan. Es una motivación, no hay nada malo plantearlo. Pero además de la retribución económica, es el reconocimiento, que es la segunda cosa que nos moviliza, el reconocimiento. ¿Qué tan importante es para nosotros, por ejemplo, cuando logramos que nuestros niños obtengan una buena, no sé, desarrollan la competencia, y viene el padre de familia y nos dice, profesora, profesor, le agradezco, mi hijo ahora ha mejorado tal o cual actitud? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Estamos pensando en ese momento, claro, es que yo gano tanto, entonces, no, nos sentimos absolutamente motivados por ese comentario. O por el comentario de nuestro jefe inmediato, nuestro coordinador, cuando viene y nos dice, qué buena chamba has hecho este año, ¿ah? Qué buenos resultados has tenido en tus estudiantes. Y mucho mejor aún si ese reconocimiento se hace público. Si hacemos una ceremonia a fin de año, donde estamos todos celebrando el final del año escolar, y nuestro director o nuestra coordinadora nos dice, delante de todos, qué buen trabajo hemos hecho, ¿no? Qué bien nos hace sentir eso, más allá del pago, ¿no? Pero sí es importante. Es un 50% la motivación por el salario, porque de eso vivimos, y todos queremos vivir con una calidad de vida decorosa, ¿no? Por otro lado, bueno, esto que les comentaba que nos señala también la actitud del otro lado, ¿no? Del lado del trabajador. No sé, a ver si, Eleodoro, ¿nos puedes ayudar leyendo esta parte? Sí, a ver. Esta es la parábola de la naranja. Dale. Señor, trabajo en la empresa hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido relegado. Mire, Rogelio ingresó a un puesto igual que el mío hace 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor. Mostrando preocupación, el gerente le dice, mientras resolvamos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. La bodega de la esquina venden fruta. Por favor, averigüe si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta. Bueno, Juan, ¿tú averiguaste? Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Cuánto cuestan? Ah, no pregunté eso. Ok, pero ¿viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté eso, señor. ¿Hay alguna fruta que pueda sustituir la naranja? No sé, señor, pero creo... Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Rogelio. Cuando éste se presentó, le dio las mismas instrucciones que le diera Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando Rogelio retorna, el gerente pregunta. A ver, gracias, Eleodoro. Rosario, ayúdanos con esta parte final. Bien, Rogelio, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal y si prefiere, también tiene plátano, papaya, melón y mango. La naranja está
$9 pesos el kilo. El plátano a $7 el kilo. El mango, $35 el kilo. La papaya, $22 y el melón, $35 pesos el kilo. Me dice que si la compra es por una cantidad mayor, nos darán un descuento del 5%. He dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido. Muchas gracias, Rogelio, pero espera un momento. Se dirige a Juan, que aún seguía esperando estupefacto, y le dice: Juan, ¿me decías? Nada, señor. Eso es todo, con su permiso. ¿No? Esta es una parábola o un cuento que se usa mucho en recursos humanos, en gestión del talento, un poco para demostrar cómo también los seres humanos, que somos diferentes, respondemos ante una misma situación de forma distinta, ¿no? Uno que no se queda en la tarea, sino trata de dar más, ¿no? Si a mí me dicen, averigua si hay naranjas en la esquina, yo puedo ir y preguntar, ¿hay o no hay naranjas? Mientras que puedo ir más allá, ¿no? Lo que dice Luis, eficiencia, efectividad, es decir, yo no me quedo con la tarea, sino doy más. Y eso creo que entre nosotros, colegas, yo no tengo que ponerlo en mesa, porque eso hacemos todos los días los educadores, de verdad. No nos contentamos con esto es y punto, sino que siempre tratamos de dar más, ¿no? Como decía, ser acomedido, ¿no? Es decir, si nos piden A, nosotros tratar de dar A plus, A más. No nos contentamos únicamente con un aspecto, ¿no? Y esta es una realidad. Tenemos respuestas de este tipo en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cuando nos dan lo que pedimos y cuando nos dan más de lo que pedimos. Por eso, nosotros que estamos en el ámbito del servicio, porque somos servidores, somos había una definición, no me acuerdo de quién era, me parece que era de Bertrand Russell, que decía que los educadores somos los custodios de la cultura. Qué bonito, decía yo, somos los custodios de la cultura, pues, porque en la escuela nosotros seguimos transmitiendo nuestra cultura, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que eso vaya más allá de lo que de repente prescribe el currículum, prescribe nuestras horas, en condiciones sumamente difíciles como las que hemos vivido ahora? Porque yo sé que muchos de nosotros hemos trabajado no de 9 a 5, de 8 a 3, como era en el colegio. No hemos tenido horario, hemos estado hasta la noche recibiendo a los padres de familia por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, etc. Entonces, creo que hemos sido, así como los médicos han sido los que han enfrentado la primera línea, nosotros hemos estado en la segunda línea también, ¿no? Bien, entonces, esta es una actitud, y hay otro elemento también importante, ¿no? Que tiene que ver con esto de a mayor felicidad, mayor productividad. Ahora, aunque a ustedes les parezca mentira, hay estudios sobre la felicidad, ¿no? Estudios muy importantes que hacen también que miremos dentro de nuestras instituciones también el fomentar la felicidad. Hay estudios en Harvard, ojo, que hablan de la felicidad, y son los cursos que más gente convoca. No se imaginan la cantidad de estudiantes que se matriculan en el tema de cursos de felicidad. Y es más, leí hace poco que en Inglaterra, dentro del currículum, han puesto una línea de la felicidad. Y ojo que la felicidad tampoco es estar todo el día riendo, estar con la sonrisa como está acá. La felicidad es el grado de bienestar que sentimos, ¿no? Un bienestar que puede estar a veces alterado por algunos factores externos, pero lograr esa felicidad es un reto que desde la época de Aristóteles, ¿no? Se hablaba de una de los propósitos del ser humano, que es alcanzar la felicidad, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para lograr esta mayor felicidad? Y que esta mayor felicidad también redunde en una mayor productividad. Que nos ¿Ya estás sintamos... listo? Ya termina, ya dame 2 minutitos, porfis. Marlene, estás con el micro. No te preocupes. Así nos pasa. Así nos pasa todo. Y eso, ¿no? O sea, la felicidad es un bien. Incluso acá hay un estudio, un profesor de la Católica, Jorge Yamamoto, que tiene estudios de la felicidad. ¿Y saben ustedes cuál es el lugar más feliz del Perú? La región más feliz del Perú. Huancayo. Eso, Huancayo. Huancayo. Huancayo es la ciudad más feliz, ¿no? Según la investigación de este psicólogo, no me acuerdo su nombre. Jorge Yamamoto. Él es el psicólogo, sí ha estudiado este fenómeno, y es una cuestión que viene a nivel mundial. Hasta ahí el Día de la Felicidad a nivel mundial, ¿no?
Y bueno, yo también quería presentarles acá también a otro profesor, el profesor Gerson Ames, no sé si lo conocen, dicho sea de paso, huancaíno. El profesor Ames ha ganado en el año 2019 el premio Global Teacher Prize, bueno, no es el Global Teacher Prize, sino es un premio que se dio acá, el maestro excelencia, ¿no? No es el maestro que deja huella de Interbank, sino el maestro excelencia que otorgó el Banco de Crédito junto con IPAE, y reconocieron a... Y la verdad que la historia de Gerson es maravillosa. No la tenemos tiempo ahora de verla, de contarles de qué se trata, pero googleenlo, está en Google su historia, van a ver que es una historia contagiante, y eso también es bien importante para nosotros que estamos en escuela, que es digamos, no descuidar el ver estas historias inspiradoras, porque nos hacen ver que es posible. Este señor, con lo que tenía, con las peores condiciones en una escuela rural, unidocente, solo en la parte más alta de Huancavelica, logró resultados increíbles, logró implementar un proyecto muy interesante. Entonces, estas historias inspiradoras nos ayudan mucho para no desmoronarnos y decir, no, no se puede, pues, no se puede. No, sí se puede. ¿Cómo se llama, maestra? Ahí está el nombre, Gerson Ames. Revísenlo. Revisen también la historia de Santos Guevara, que él ha sido denominado el año pasado como en el Global Teacher Prize, que es el Nobel de la Educación, como uno de los 50 profesores más mejores del mundo. 50 mejores profesores del mundo, no estoy hablando del Perú, del mundo. El profesor Santos Guevara de Cajamarca, ¿no? También pueden mirar para que eso nos sirva de inspiración. Pero hay un tema importante, que este tipo de profesionales que queremos, que todos quisiéramos tener en nuestras instituciones, no siempre los encontramos. Hay una escasez del talento. Y este cuadro, que es de Manpower, de una empresa que trabaja en el tema de personas, fíjense ustedes cómo ha aumentado en 10 años la escasez. Cuando se le pregunta al empresario, pues es en el mundo de la empresa, cuando se le pregunta al empresario, ¿tiene o no escasez de talentos? Más de la mitad dice que tiene escasez de talentos, o sea, que no encuentra el personal adecuado para su empresa, ¿no? Y este es un problema que se está presentando, pero no solamente se está presentando a nivel de las empresas, también se está presentando a nivel de las instituciones. Entonces, hay alguna data interesante, por ejemplo, en el Perú hay una de las más altas temas de rotación de personal de América Latina, 18% de rotación de personal anualmente, frente a un 5 a 10% en Latinoamérica. Es decir, la gente va y viene de nuestras empresas. Ustedes fíjense, o de nuestras instituciones, fíjense ustedes a nivel escolar, cuántos profesores cambian, o sea, tienen que salen de un año a otro de la institución, si es que estamos en ese ratio del 18%, ¿no? Los colaboradores que tienen menos de 35 años permanecen en promedio 5 años. Los millennials, ¿no? 5 años. Los chicos se mueven rápido. Si ustedes tienen profesores jóvenes de 25 a 30 años, van a ver cómo estos jóvenes a veces no es como antes, en nuestra época, que entrábamos, vivíamos y moríamos en la misma institución. Ahora no. Ahora hay una alta rotación porque esas son las características que tienen ahora los muchachos. Y eso es una consideración que hay que tener en cuenta cuando hablamos de el talento y qué medidas tenemos que usar para retenerlo, ¿no? Porque como ven acá ustedes, el costo de perder un talento es equivalente a 6 a 24 meses de su salario. Encontrar a alguien no es cosa fácil. Por eso es que a veces es mejor invertir en todo el tema de la retención del talento, ¿no? Y bueno, y acá en el Perú vemos que el sector educativo tiene pues acá, como ven ustedes, donde dice demanda, que es el más oscuro, ¿no? ¿Cuál es la demanda? Por ejemplo, en inicial necesitamos 78.000 docentes en inicial, ¿ya? Tenemos cubiertos 54.000, pero tenemos un déficit de 24.000 docentes en inicial. Fíjense, ¿eh? Este es un estudio del 2021, no estoy hablando de la época cuaternaria, sino actualmente. En primaria necesitamos 243.000, tenemos 148.000, este estudio refleja que necesitamos 94.000. En secundaria lo mismo, hay un déficit de 38.000, y en lo que es educación física y arte tenemos un déficit de casi 7.000. O sea, estamos pasando el sector por un tema también de cantidad y necesidad de cubrir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el perfil del docente en el Perú? Ahí tenemos. Somos 518.000 docentes a nivel nacional.
Y acá tenemos un poco las características, ¿no? Por ejemplo, promedio de edad 50 años. Ya somos mayores. Y necesitamos que los jóvenes nos reemplacen. ¿Cómo hacemos para atraer este talento joven a una profesión que constantemente es cuestionada, que no tiene un ingreso decoroso? Deberíamos ser los mejores pagados, ¿verdad? En Finlandia, bueno, disculpen que saque el tema de Finlandia, pero Finlandia era un país que no valía nada en los años 20, después de la Primera Guerra, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace menos de 100 años, Finlandia no era nada, miren lo que es ahora, ¿no? Pero en fin, ellos tienen una política que es, para tú ser profesor tienes que ser maestría, por lo menos tener maestría, para ser profesor de colegio, y son los mejores pagados, y tienen un rango de trabajo en aula significativo, pero también tienen horas disponibles para seguir investigando, para atender a los padres, para atender a los niños, etc. Entonces nosotros aquí estamos al otro lado, ¿no? 50 años el problema, el 60% estudió en un instituto, ¿no? El 40% de docentes nombrados serán renovados en los próximos 10 años, 2.400 es el salario mensual de un profesor de primera categoría, ¿no? Primera escala, ¿no? 70% de los docentes forman parte del sector público, dicen que es el grueso de mayor nivel de empleados, lo tiene el Ministerio de Educación, son como 400.000, más o menos, 150.000, ¿no? Y fíjense qué triste que en lo que es educación intercultural bilingüe necesitamos 25.000 docentes. Es duro, es duro. Esto es, a grandes rasgos, lo que tenemos nosotros como el perfil de nuestros profesores, que es importante conocer y saber, porque sobre ese mercado laboral es que nos movemos, ¿no? Y bueno, ¿y qué cosa es finalmente un salario emocional? Ahora no solamente se habla del salario real en efectivo, sino también de un salario emocional, que es una de las cosas importantes si no podemos dar un salario. Es oportunidades de crecimiento. Profe, no se le escucha. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Ahora sí, creo que mi internet está un poquito inestable, van a disculpar. Pero bueno, este cuadro también se los voy a mandar para que lo analicen con calma, porque ya tenemos que ir terminando. Este es, digamos, una introducción a lo que es la importancia de la gestión de los recursos humanos, que lo vamos a retomar, ¿no? Y bueno, acá tenemos la foto de un profesor que, no me lo he inventado yo, que andaba con su pizarra blanca, con su plumón, ya hemos visto esta foto, en los lugares más recónditos, ¿no? Tratando de llevar educación en tiempos de pandemia. Bueno, ¿qué nos llevamos hoy? Ya para cerrar. Ejemplos de excelencia. ¿Perdón? Ejemplos de excelencia educativa. Ejemplos de excelencia educativa, que los hay y muchos, muchísimos. ¿Qué más? Yo me llevo que cada uno de nosotros somos diferentes y debemos buscar, digamos, nuestras potencialidades, ¿no? Y creo que un trabajo, el objetivo es desarrollar esas potencialidades y que el resto de las personas descubra nuestras habilidades y en qué somos buenos. Así es. Muy bien. Muy Buenas. bien. Excelente, Marlene, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir qué nos llevamos hoy? Nos llevamos datos estadísticos sobre el potencial humano en el sector educativo del Perú. Muy bien, muy bien. Eso lo voy a compartir, lo voy a colgar en nuestra página para que ustedes tengan esos datos también y sepan sobre qué estamos hablando, ¿no? Cuál es la realidad del talento docente en el Perú, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos cerrando. Sí, tengo que darles el mensaje de la coordinadora del curso que nos dice que volvemos el 8 de enero. El 8 de enero se reanudan las clases. Y nosotros vamos a tener clase el 10 de enero. No, perdón, el 8 de enero. Disculpen, estoy mal. El 8 de enero nos volvemos a encontrar en la cuarta sesión, ¿verdad? Vamos a tener este receso
Y lo que tiene que ver con la administración de la universidad se va a retomar el 16, perdón, de enero, por si acaso ustedes quieran alguna gestión, ¿no? Hacer alguna gestión. Nosotros nos encontraríamos entonces el 8 de enero el próximo año. Vamos a tener este corte de 2 semanas, muy merecido descanso para todos. Disfruten mucho la familia porque son tiempos de Navidad, de Año Nuevo, de reencuentros, ¿no? De los nochecitos con los amigos. Eso es muy lindo, es una etapa muy bonita. Nos ha tocado un tiempo muy difícil, así es que donde podamos con seguridad encontrarnos, Un minuto. hagámoslo. Les deseo a todos y cada uno de ustedes unas lindas fiestas. Encantadísima de trabajar estas 3 sesiones. Y voy a escribirles, mandándoles algunas cositas para que vayan mirando si tienen tiempo. No los quiero borrar, pero si tienen algo que ver, que comentar, lo vamos compartiendo. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, maestra. Que lo pase lindo con su familia. Feliz Navidad a todos, compañeros. Nos vemos. Chao. Igualmente, mis igualmente, compañeros. Maestra. Felices Gracias. fiestas. Feliz Navidad. Hasta luego. Felices fiestas Chao, para chao. todos. Que la pasen muy bien. Gracias. Hasta luego. Sí. Chao. Chao, Chao, profe. chao. Adiós, Eleodoro, Luis, Chao, nos Susana. vemos. Nos vemos pronto.